Listo, entonces vamos a realizar hoy día el repaso. Voy a compartirles la pantalla y vamos a ir realizando este ejercicio. Les repito, les vuelvo a mencionar lo mismo. Todos debemos participar. Si alguno de ustedes por alguna razón no me contesta el momento en que yo le menciono, hago de cuenta que no está por aquí, ¿cierto? Listo, entonces pilas. Miren ustedes, nos presentan esto. Repaso. ¿Qué nos están entregando como datos, Lady? Así de simple, lo que usted está observando. ¿Qué nos están entregando de datos? Como datos. Lady. Dice Lady que no le escucho. ¿No me escucha usted a mí o no puede hablar o qué es lo que pasa, Lady? Lady no le escucha a usted. Vuélvase a conectar, Lady. Reintente ingresar. Seguramente estamos con el internet. Está usted con el internet bajo. Ok, Karen Girón, cuéntanos. ¿Qué observas tú? ¿Qué tenemos de datos? La tabla ya hecha. La tabla ya hecha. Brian Falcón, ¿tenemos que agregar algo o buscar algo en esta tabla o ya tenemos los datos necesarios para empezar a trabajar? Mira, ¿qué es lo que nos está pidiendo? Nos pide calcular la media, la mediana y la moda. ¿Crees tú que necesitamos algo adicional? No, profe, ya estaríamos para los datos. Estamos listos. Perfecto, así es, jóvenes. Entonces, estamos listos para empezar. Vamos, entonces, trabajemos con la media. Por aquí abajo yo tengo la fórmula de cálculo de la media. Media o media aritmética, ¿cierto? Ya, entonces le voy a poner por acá arribita para acordarnos, para tenerle en cuenta y observar. Miren. Ok, Hugo, ¿cómo iniciamos? ¿Qué hacemos? Hugo Bastidas, ¿cómo iniciamos? ¿Qué hacemos? Necesitamos calcular la media. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Me estás escuchando, Hugo? A ver, vamos entonces con otra persona. Lady, vamos. Según esto, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿No? Ok, Ian Arteaga, ¿qué hacemos? Seguimos perdiendo tiempo, estamos tomando la prueba, seguimos perdiendo tiempo. A ver, alguien que sepa qué es lo que primero tenemos que hacer. Necesitamos calcular la media. ¿Podría contestar qué, profe? Ok, te escucho. Sería calcular la marca de clase por la frecuencia absoluta y luego dividirlo para el número de datos. Gracias. A ver, la fórmula es muy simple, chicos. ¿Qué pasó? Hoy sí que creo que hemos amanecido un poco. A ver, presten atención. ¿Qué nos dice la fórmula? Media aritmética es igual a la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia absoluta simple de cada elemento. Todos estas multiplicaciones sumadas, la sumatoria, dividido para n, y siendo n el número total de datos. Ok, Adrián Cantuña. ¿Tenemos la marca de clase? ¿Tenemos la marca de clase en la tabla de distribución, sí o no? Solo dígame, sí o no. Si se equivoca, no hay problema, Adrián. No. No tenemos. Perfecto. Como no tenemos la marca de clase, simple. Agregamos entonces, bueno, lo voy a ir agregando acá al final, ¿no? Para que no se vea feo. Ok, entonces aquí vamos a poner marca de clase. Acordémonos, recordemos
¿Cómo trabajábamos con la marca de clase? La marca de clase les recuerdo a ustedes que no es más que el promedio de los valores del intervalo. Entonces, ¿qué hago? Calculo el promedio. ¿De qué valores? De los límites del intervalo. Es decir, 0.9 más 3.86, todo eso dividido para 2. Y esta es la marca de clase. Listo, está calculado las marcas de clase. Tenemos f sub i, que sería la frecuencia absoluta simple. ¿Sí o no? Dorian. Lady, por favor, ciérrale el micrófono. Gracias. Dorian, ¿tenemos entonces la frecuencia absoluta simple, sí o no? Mírale aquí. En el ejercicio tenemos. Dorian. Profe, ¿puede repetirme la pregunta? No escuché. Claro. A ver, Dorian, préstame atención. En los datos de la tabla, en todos estos datos, ¿tenemos la frecuencia absoluta? F sub i minúscula. Sí. Ya, de acuerdo. Por lo tanto, tenemos la posibilidad acá de realizar el primer cálculo. ¿Cuál es el primer cálculo? Es este de aquí, X por F sub i, que sería la marca de clase. Marca de clase. Lidia, ¿me escucha? Yo sí. ¿Ya? Y a la marca de clase le vamos a multiplicar por F sub i. ¿Y tú me escuchas? Lady, ¿me estás escuchando? Bueno, a ver, entonces, aquí, ¿qué multiplicamos? Marca de clase, este valor, por frecuencia absoluta, este valor. Ya está. Y eso es todo. ¿Qué hice? A ver, le vuelvo a repetir. Marca de clase, lo que acabamos de calcular, vamos a multiplicar por la frecuencia absoluta. ¿Por qué? Porque esto nos dice la fórmula, ¿cierto? Así se calcula la media del ejercicio. Ok, esto es igual entonces a marca de clase por frecuencia. Y ahí está. Calculo entonces este valor para todos los intervalos y finalmente en la fórmula me dice, calcule la sumatoria. Facilito entonces aquí, sumo los valores. Manuel Campo Verde, cierra el micrófono por favor. Gracias. Listo, ahí está. Este es el valor. Me esperan un segundito, chicos. Hasta ahí, váyanle copiando. Ok, entonces, fíjense, tenemos aquí la marca de clase, he sacado la sumatoria. ¿Qué hay que hacer? Facilito. Reemplazar en la fórmula. Rapidísimo. A ver, cada uno reemplaza en la fórmula. Ya debieron haber copiado, ¿no es cierto? A ver, entonces, esto aquí, estos valores de la parte superior. Esto se va. ¿Cuál es el valor que va ahí, Abigail? 281,8. Gracias. ¿Y qué valor va en la parte inferior, Heidi Vivanco? Necesitamos N. N es el total de datos. ¿De dónde saco N, Dios mío? ¿Y ahora qué hacemos, chicos? Cuéntenme, ¿qué hacemos? Sería 1. ¿1? ¿Seguro? ¿Quién se acuerda cómo se saca el valor de N? No, el valor total de datos sería sumando lo de FI, simple sumando todo y sería el número total. Muy bien. Al sumar todos estos valores de las frecuencias, yo obtengo N. Entonces, simplemente me ubico, hago la sumatoria y ahí está. ¿Qué tengo que hacer ahora? Reemplazar aquí 50. Listo. Tengan la bondad de realizar el cálculo matemático. Vamos entonces ahora con la mediana. Uy, aquí está mal escrito. Mediana.
Listo. Vamos entonces ahora con la mediana. Voy a bajar un poquito el zoom, chicos, para poder ir trabajando. Ok, la fórmula de la mediana, una fórmula un poquito diferente. ¿Ya está copiado? Listo. La fórmula de la mediana, una fórmula un poquito diferente. Fíjense en por qué. Aquí está. Mediana, la fórmula es esta para el cálculo. Lo vamos a ubicar más acá. Ok, ¿qué nos dice? Es igual al límite inferior más la amplitud del intervalo con el que vayamos a trabajar dividido, multiplicado por n dividido para 2, que sería el total de datos dividido para 2, menos la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior, todo esto dividido para la frecuencia absoluta simple. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos dice la fórmula de la mediana. Una fórmula que parece difícil, pero que ustedes saben que no es nada difícil trabajarla. Andrea Gamboa, ¿cómo inicio el trabajo para el cálculo de la mediana? Primer paso, ¿qué es lo que debo hacer? Mediana, ¿qué era lo primero que había que hacer? Pilas, pilas, ¿qué era lo primero que se debía hacer para calcular la mediana, chicos? ¿Alguien que nos ayude? Mediana. Primer paso para calcular la mediana. Calcular el valor que se encuentra aquí entre paréntesis. En este caso sería n dividido para 2. ¿Cierto? ¿Sí o no? Sí. Primer valor que se tiene que calcular siempre es el valor de n dividido para 2. ¿Ya? Entonces, lo voy a poner así. N dividido para 2 es igual. Ok. Esta expresión es importante que la calculemos, porque dependiendo del valor que nosotros obtengamos aquí, vamos a saber dónde se va a trabajar. ¿Me ayudan entonces? Atienda. El valor de n, ¿era cuánto? ¿Cuánto era el valor de n? 50. 50, perfecto. Por lo tanto, yo reemplazo los valores. Espérenme un ratito para que no se nos dañe esto. Exacto. N, 50. Oigan, ¿cuánto es 50 dividido para 2? 25. Correcto, entonces este valor es 25. Le vamos a poner solamente acá afuera. Listo. Rápidamente. Y este valor es importante. ¿Por qué? Porque este valor nos permite determinar con cuál intervalo vamos a trabajar. Y le voy a poner con este color. ¿Ok? Para saber que con este valor tenemos que trabajar. ¿Ya? Sí, 25. Siguiente paso. Luego de haber buscado el valor de n dividido para 2, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que buscar el 25 en cuál de las frecuencias absolutas acumuladas se encuentra incluido. Vamos, 25. Entre 0 y 18, ¿se encuentra el 25? ¿Sí o no? No, de acuerdo. Entre 18 y 34, Martín Aldaz, Martín. Entre 18 y 34, ¿se encuentra el 25? ¿Sí o no? No. No se encuentra el 25 entre el 18 y el 34. Ah, sí, perdón, profe, perdón. Ah, ya. Ok. Recuerden, por favor, que debemos buscar el primer intervalo donde se encuentra este número. Entonces, 25. ¿Entre 0 y 18? No. Entre 18 y 34, sí. Aquí, entre el 18 y el 34, sí se encuentra el 25. Por lo tanto, selecciono este intervalo, porque es con este intervalo con el que yo voy a trabajar. Ok, le voy a seleccionar con un color celeste. Listo, ahí está. ¿Qué tengo que hacer ahora? Solamente reemplazar en la fórmula y eso es todo, chicos. Miren, tomo esta misma fórmula y le reemplazo acá. Ok, voy a reemplazar entonces. Voy a bajar un poquito el zoom para poder trabajar. Muy bien, ahí estamos. Entonces nos dice, límite inferior del intervalo. Este intervalo que acabé de marcar, ¿qué valor tiene como límite inferior? Revísenle, solo observen, miren, aquí.
Límite inferior, ¿cuál es? ¿Cuánto es el límite inferior? 3.86. Gracias, 3.86. Solo es de ver los datos en la tabla, nada más, chicos. Más amplitud. Ok, la amplitud no tenemos expresada como valor completo. Andrés más H. Pero ¿cómo podríamos obtener la amplitud? La amplitud. Ajá. ¿Quién nos ayuda? Sumando. Sumando. ¿Qué sumo? No, no es sumando, es restando, al revés. Que voy a restar el límite superior menos el límite inferior. Es decir, 6.82 que se encuentra aquí, menos el 3.86, ¿sí? 6.82 menos perdón, 3.86. Entonces, mi amplitud es de 2.96. Esa es la amplitud. ¿De acuerdo? Acuérdense, amplitud, irán copiando, vamos viendo. Si alguna cosa no se acuerda, vaya copiando, vaya preguntando. N dividido para 2, esto ni siquiera le escribamos así, porque esto ya sabemos que aquí es 25. Eso ya calculamos. Miren, aquí está, N dividido para 2, 25. Ok, vamos con la expresión F sub I menos 1, ¿qué significa? Frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior al que estoy trabajando. ¿Con qué intervalo estoy trabajando? Con este que está pintado de celeste. ¿Cuál es la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior? Verá que está con F mayúscula. Fi mayúscula, entonces debo buscar el intervalo anterior, que sería este de aquí. ¿Cuánto es el valor? ¿Cuánto es el valor? 18. Correcto. Entonces, 18. Solo estoy reemplazando valores. Nicolás Luzuriaga finalmente me dice, dividido para la frecuencia absoluta simple de mi intervalo. Este es mi intervalo, el que está pintado con celeste. ¿Cuál es F sub I minúscula de mi intervalo? ¿Cuánto es? 16. Correcto, joven, perfecto. Entonces, 16. Y ya está, chicos. ¿Y qué tenemos que hacer aquí? Empezar a resolver esta expresión matemática. ¿Difícil? Nada difícil. Recuerde, primero resuelva lo que está dentro del paréntesis. Por lo tanto, debe resolver numerador, luego realizar la división con el denominador, obtener valores decimales. Trate de no trabajar con fracciones, sino más bien con decimales, y luego la multiplicación, finalmente la suma entre estas dos expresiones. ¿Listo? Hasta ahí vamos con esto. Vamos con lo último porque estamos atrasaditos. Nos dice, calcule la moda. Facilito la moda. Miren, aquí está la fórmula. Ah, se nos fue más arriba. Ok. Moda. Esta es la moda. ¿Qué necesito para calcular la moda? Bien fácil. Buscar cuál es la frecuencia absoluta simple más baja. Es decir, regreso acá a la tabla. Voy a bajar un poquito el zoom. Regreso acá hacia la tabla y digo, estas son las frecuencias de todos mis intervalos, ¿no es cierto? Les acabo de señalar. A estas frecuencias que yo les acabé de señalar, díganme ustedes, a ver, ¿quién me va a ayudar? Me va a ayudar Ismael. Ismaelita, ¿cuál es la frecuencia más alta de todas esas? ¿Cuál es el valor de frecuencia más alto? De estos que están aquí, mira. 18. Correcto, 18. Entonces, cierra el micrófono, Ismael, gracias. Entonces, fíjese, como este es el intervalo que tiene la frecuencia más alta, le voy a poner de otro color, chicos. Le voy a poner amarillo. ¿Por qué? Porque con este voy a trabajar para calcular la moda. Moda. Ok, ¿cómo calculo la moda? Repito, primero busco cuál es la frecuencia más alta. ¿Qué intervalo tiene la frecuencia más alta? Como ya determiné que este intervalo, el primero, es el que tiene la frecuencia más alta, perfecto, le señalo. Y entonces trabajo ya con mi fórmula. Solo tengo que reemplazar valores.
quiero que se acuerden que en esta fórmula tenemos una particularidad. ¿Cuál es la particularidad? Que en esta fórmula, fíjense, nosotros tenemos f sub i menos 1 y f sub i más 1. El f sub i menos 1 sería la frecuencia del intervalo anterior y el f sub i más 1 es la frecuencia del intervalo siguiente. Aquí no existe f sub i mayúsculas, solo trabajamos con minúsculas, lo cual significa que solo con las frecuencias simples. Vamos, límite del intervalo. ¿De cuál intervalo? Del que acabo de señalar para calcular la moda. Este que está con amarillo. ¿Cuál es el límite inferior del intervalo, Pablo Mejía? Del intervalo que estamos con color amarillo. ¿Cuál es el límite inferior? 0.9. Perfecto, gracias. 0.9 más la amplitud. Si yo vuelvo a calcular 3.86 menos 0.9, la amplitud va a ser exactamente igual a la amplitud que nosotros tenemos escrito en la parte de la parte superior. Entonces solo le voy a copiar 2.96. Pero si desean pueden hacerle el cálculo, no hay ningún problema. Vamos, la frecuencia de mi intervalo. ¿Cuál es la frecuencia de mi intervalo, señor Chassi? Del intervalo de color amarillo. ¿Cuál es la frecuencia? 281.8. No. Frecuencia, amigo. Frecuencia absoluta simple. F sub i. F minúscula sub i. 18. Correcto. 18. Esta es la frecuencia. Mirará que aquí en la fórmula me dice F sub i nada más. ¿Qué significa la frecuencia de mi intervalo? Este valor menos la frecuencia del intervalo anterior. Pregunto. ¿Tengo intervalo anterior, Matías Piedra? Tengo un intervalo anterior. ¿Sí o no? Santiago, tengo intervalo anterior. No. ¿No? No tengo intervalo anterior, por lo tanto, ¿qué valor le pongo si no tengo intervalo anterior? ¿Cuánto le pongo, Santiago? ¿Cuánto le pongo en esta expresión que dice frecuencia absoluta simple del intervalo anterior? Si no tengo intervalo, ¿cuánto le pongo? ¿El de abajo, el 16? No, anterior. A ver, fíjense. Este es el intervalo con el que estoy trabajando. El de amarillo. Mírenle aquí. Este es el intervalo con el que estoy trabajando. La frecuencia de mi intervalo, 18. ¿Existe un intervalo antes de este? Ya me dijeron que no. Por lo tanto, frecuencia absoluta del intervalo anterior, ¿cuánto sería, Andrea Gamboa? ¿Cuánto pondrías tú? Andrea Gamboa, es la segunda vez que te estoy preguntando y no me contestas. Al inicio de la clase también te pregunté y no me estás contestando. ¿Qué pasa, Andrea? De acuerdo. Ok, vamos entonces. Veamos. Heidi Vivanco, a tu criterio, ¿qué deberíamos poner? Si no existe intervalo anterior, ¿qué valor pongo en esa frecuencia? El mismo. ¿No? Por lógica, chicos, si no existe nada, ¿qué valor debo poner? Por favor. ¿Cuánto? Ariana, ¿cuánto? 0. Casi siempre, chicos. Si no hay intervalo, no hay valor. Si no hay valor, ¿qué tengo que colocar? 0. Y si me dicen, y si por ejemplo estoy trabajando en este último intervalo, fuera el caso, y me dicen, frecuencia del intervalo siguiente, ¿existe intervalo siguiente? No hay. ¿Qué valor debo poner? 0. ¿Qué pasó? Vamos, reemplazando los valores de la parte inferior. Frecuencia de mi intervalo, esto es 18. 18 menos, ya dijimos que la frecuencia del intervalo anterior no existe, por lo tanto 0. Más frecuencia del intervalo, 18. Menos frecuencia del intervalo siguiente. Aquí sí, siguiente. Manuel Campoverde, ¿cuánto es el valor del intervalo siguiente? Mira, estamos trabajando aquí, en este que está de color amarillo. La frecuencia de mi intervalo, 18. ¿Cuál es el valor del siguiente intervalo? De la frecuencia del siguiente intervalo.
Manuel. A ver, Cristian Chassi, que tienes abierto el micrófono. Cuéntanos. ¿Cuántos serían? A ver, Hugo, te escucho. No. Hugo, ¿cuántos serían? El valor de la... A ver, Steven, te escucho. 16. 16. Gracias, Hugo. Perdón, gracias, Steven. Ahí está. Esta es la expresión que hay que hacer calcular. ¿De acuerdo? Cópienle, por favor. Cópienle rapidísimo las expresiones que se queden ahí y ustedes las resuelven después. Muy bien, ok. Ustedes son los jóvenes del 9º A. Presten atención, por favor, a la lista. Mientras ustedes copian rápidamente, les tomo lista. Martín Aldaz. Presente. Yauca. Presente. Arteaga. Ian Arteaga. Segunda vez. Ian Arteaga. No está. Barragán. Gabriela. Bastidas Hugo. Bastidas Hugo. Hugo Bastidas. No está. Bosques Dorian. Dorian Bosque. Presente. Campo Verde Manuel. Manuel Campo Verde. No está. Cantuña Adrián. Presente. Cantuña Adrián. Presente. Cargua Lady. Presente. Chassi Cristian. Presente. Cusme Santiago. Presente. Díaz Steven. Presente. Erazo Ariana. Me espera un ratito, por favor. Erazo Ariana. Presente, profe. Falcón Brian. Presente. Gamboa Andrea. Andrea Gamboa. No está. Listen, eso mismo dijo que le... Un ratito, por favor. Me espera un ratito, por favor. Karen Girón. Presente. Licta Ismael. Presente. Luz Uriaga Andrés. Luz Uriaga Andrés. Masache Andrés. Presente. Mejía Pablo. Presente. Merino Miguel. Presente. Mieles Ángel. Ángel Mieles. Minaya Darlín. Pérez Brenda. Brian Piedra. Axel Piedra. Axel Piedra no. Brian Piedra no. No. Shuleidi Toca. Presente. Heidi Vivanco. Presente. Muy bien. Préstenme atención, por favor, todos ustedes.